En una era en la que dioses y humanos caminaban juntos sobre la tierra, existía una deidad cuya fuerza, habilidad y sabiduría moldearon el destino mismo de la humanidad. Ogún, el poderoso dios del hierro, la guerra y la artesanía, era mucho más que un simple herrero. Era la fuerza divina que forjaba no solo armas, sino también el futuro de los primeros guerreros. Sin embargo, su historia no comienza con fuego y acero. Comienza con un pacto, un acuerdo sagrado que prepararía el escenario para una gran batalla entre dioses y hombres, y una creación que trazaría el camino de la civilización para siempre. Así que siéntate, porque esto es África Revelada. Antes de comenzar, sé que muchos de ustedes nos están viendo desde diferentes partes del mundo, unidos por el amor a África. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en los comentarios interactuando con ustedes. Y si te está gustando el contenido, un like y suscripción realmente significarían muchísimo para mí. Bueno, volvamos al video. En la antigua tierra de los Yoruba, mucho antes de que los reyes gobernaran y las ciudades surgieran de la tierra, vivía un dios poderoso, conocido por muchos nombres. Para sus seguidores, era Ogún, el herrero divino, creador de todas las herramientas y armas, y el fiero dios de la guerra. En lo profundo de los densos bosques, oculto a los ojos de los mortales, se encontraba su taller sagrado. Allí resonaban los golpes del martillo sobre el yunque, el rugido de las llamas y el agudo aroma del metal fundido. La artesanía de Ogún no tenía igual. Sus armas, poderosas, indomables, se decía que poseían espíritus propios. Cada hoja, cada lanza, cada herramienta no solo era forjada, sino que cobraba vida con el toque divino de Ogún. Pero Ogún era más que un maestro del metal. Era un guerrero, un cazador, un dios que existía en la encrucijada entre la creación y la destrucción. Temido por su fuerza y venerado por su sabiduría, se había ganado el respeto tanto de los dioses como de los mortales. Y, sin embargo, a pesar de todo su poder, Ogún enfrentaba una carga que no podía forjar ni destruir: la soledad. Mientras los otros dioses del panteón Yoruba habitaban los cielos, las aguas y la tierra, gobernando desde lejos, Ogún permanecía anclado a su fragua, anhelando compañía. Deseaba a alguien digno, alguien capaz de empuñar las armas que él creaba y de luchar a su lado en las eternas guerras del reino divino. Un día, mientras Ogún trabajaba solo en su yunque, un visitante emergió de las sombras del bosque. Era Orunmila, el dios de la sabiduría, uno de los más venerados entre las deidades Yoruba. Con ojos que veían en las capas ocultas de la existencia, Orunmila contempló al poderoso herrero y comprendió al instante su anhelo. Ogún, dijo Orunmila, su voz resonando en el claro, has forjado herramientas capaces de hacer caer imperios y, sin embargo, permaneces solo en tu lucha. ¿Por qué trabajas en silencio cuando podrían existir guerreros que empuñen tus creaciones? Ogún, levantando su martillo de la fragua, se detuvo y sostuvo la mirada de Orunmila. Soy el dios del hierro, respondió. Pero incluso el hierro no puede luchar solo. Necesito guerreros que den vida a mis creaciones en el combate. Solo entonces mi obra tendrá verdadero sentido. Orunmila asintió, con una sonrisa llena de sabiduría dibujándose en sus labios. Entonces hagamos un pacto, replicó. Un lazo sagrado entre dioses y hombres. Tú forjarás no solo armas, sino guerreros. Ellos llevarán tus herramientas y lucharán tus batallas. A cambio, recibirás una recompensa más grande de lo que jamás hayas imaginado. Y así, el pacto fue sellado.
un convenio divino que dio origen a los primeros guerreros del pueblo Yoruba. Con la guía de Orunmila, Ogún enseñó a los mortales los secretos de la herrería y los caminos del guerrero. Bajo su tutela, forjaron armas de poder inmenso y libraron batallas que darían forma al destino de naciones. A cambio, Ogún recibió no solo su veneración, sino también su lealtad, porque aquellos que empuñaran sus armas estarían por siempre ligados a él, en cuerpo y alma. Las manos de Ogún, callosas y fuertes, trabajaban incansablemente en su fragua, moldeando algo más que metal. Con cada golpe de su martillo, creó la primera espada, la primera lanza y el primer escudo. Pero más allá de eso, forjaba el destino mismo. Aquellas armas no eran simples instrumentos de guerra, eran símbolos de un pacto divino. Con cada chispa que volaba, se escribía el futuro del mundo. Se sellaba un pacto sagrado e irrompible entre Ogún y la humanidad. De ese convenio nacieron los primeros guerreros, hombres y mujeres que se alzarían no solo para defenderse, sino para desafiar incluso a los dioses. Pero tal poder no llega sin precio. Incluso los dioses más poderosos pueden encontrarse en conflicto con el mundo que ayudaron a moldear. A medida que los guerreros de Ogún marchaban hacia la batalla, pronto descubrirían que los seres divinos que una vez veneraron podían ser tan peligrosos como los enemigos que enfrentaban en la tierra. Ogún, dios de la guerra, del hierro y de la creación, estaba por aprender que incluso un pacto forjado en fuego divino podía ser puesto a prueba de maneras inimaginables. Su fragua ardía, un horno de pasión y voluntad divina, mientras moldeaba las armas de los guerreros Yoruba. Cada golpe de su martillo infundía a las armas una chispa de divinidad. Las espadas brillaban con un filo ígneo. Las lanzas parecían estar vivas, como si manos invisibles las guiaran. Los escudos resplandecían con la promesa de protección. Una vez forjados estos instrumentos de poder, Ogún se volvió hacia los mortales y los llamó a empuñar su creación. La noticia de su pacto divino se esparció como fuego por las aldeas del mundo. Una nueva era de guerreros había comenzado, y el pueblo se reunía con fervor para aprender el sagrado arte del herrero. Ogún, siempre el dios de la acción, no hablaba mucho, enseñaba con el ejemplo. Escogió a los más fuertes y capaces entre los mortales y les enseñó el arte de la guerra, cómo luchar con precisión, cómo blandir sus armas en batalla y, lo más importante, cómo canalizar la fuerza del propio Ogún. Entre estos primeros guerreros se encontraba un joven llamado Adedayo, intrépido, decidido y ardiendo con el deseo de probar su valía ante el dios y su pueblo. Había escuchado las historias del gran herrero y anhelaba luchar bajo su estandarte, sostener en sus manos un arma forjada en fuego divino. Adedayo viajó a lo profundo del bosque sagrado donde se ocultaba la fragua de Ogún. Al pisar aquel suelo consagrado, clamó con una determinación inquebrantable: Ogún, he venido a aprender, a servir y a luchar. Ogún lo observó, sus ojos brillando como brasas de la fragua. Su voz retumbó como trueno al responder: buscas fuerza, pero la fuerza tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Sin dudarlo, Adedayo respondió: estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Quiero luchar por los dioses y por mi pueblo. Entonces que comience la forja de tu espíritu, dijo Ogún, señalando las herramientas ante él. Bajo la mirada vigilante del dios, Adedayo fue instruido en el arte sagrado. Aprendió a moldear el metal con sus propias manos, a golpear con propósito y a templar tanto el acero como el alma con disciplina. Pero cada lección iba más allá de lo físico. Ogún no solo forjaba armas, forjaba guerreros, le enseñó paciencia,
resistencia y sobre todo valentía en la fragua y en el campo de batalla. Con el paso de los días, Adedayo creció en fuerza. Su vínculo con Ogún se profundizó. Ya no era solo un aprendiz, se estaba convirtiendo en un canal de la voluntad del Dios. Finalmente, cuando Ogún lo consideró digno, colocó en las manos de Adedayo su primera arma, una espada forjada en los fuegos más profundos de la fragua divina. Brillaba con luz sagrada y promesa mortal. Al tomar el arma, Adedayo sintió el poder de Ogún recorrer su cuerpo. Aquella no era solo un arma, era parte de él, un lazo sagrado entre Dios y mortal. «Ve, Adedayo», ordenó Ogún, con orgullo en su voz. «Ya no eres solo un mortal, eres un guerrero de Ogún, y con esta espada portarás la fuerza de los dioses». El corazón de Adedayo retumbaba con propósito. Con la bendición y las armas de Ogún, creía poder vencer a cualquier enemigo. Pero el destino nunca es simple. Y las guerras que vendrían pondrían a prueba mucho más que su fuerza. Porque los dioses, siempre vigilantes en su orgullo y sabiduría, ya habían visto lo que Ogún había creado y tenían sus propios planes para sus guerreros. Mientras Adedayo y los demás guerreros marchaban hacia los campos de batalla, sabían que no solo enfrentaban enemigos mortales, sino también divinos. Ogún había forjado armas de un poder inimaginable, resplandecientes con el fuego de su sagrada fragua. Pero ni siquiera esos dones garantizaban la lealtad de los dioses. No todos estaban de su lado. Entre las deidades que observaban desde los cielos, estaban aquellas del caos, de la oscuridad y de la guerra. Cada una guardaba sus propios designios. Cada una evaluaba con recelo la osadía de Ogún. La primera batalla llegó rápidamente, un enfrentamiento con Ogún, dios del mar, cuyos mares podían devorar reinos y cuyas tormentas rivalizaban con la furia del cielo. La tierra temblaba bajo los pies de los guerreros. El viento aullaba con furia divina. El horizonte se oscurecía mientras las fuerzas de Ogún avanzaban tierra adentro como una marea destructora. Con la espada en alto, Adedayo lideró la carga. Las armas de Ogún ardían en manos mortales, cada golpe guiado por su voluntad divina. Cortaban agua y tormenta, bestia y espíritu. Golpe a golpe, la marea retrocedía. La batalla rugió desde el amanecer hasta el ocaso, y cuando terminó, fueron los guerreros de Ogún quienes permanecieron en pie. Pero toda victoria exige un precio. Ogún, furioso y humillado, juró venganza, no solo contra Ogún, sino contra cada mortal que llevara su marca. En su derrota, el corazón del dios del mar se tornó oscuro, y su odio se hundió en lo más profundo de las aguas. Las grietas en el pacto divino de Ogún habían comenzado a mostrarse. Sí, las armas eran poderosas, pero los dioses, caprichosos, antiguos, orgullosos, no se dejaban convencer tan fácilmente. Los cielos estaban cambiando. El equilibrio de poder empezaba a inclinarse. Aquella batalla contra Ogún fue solo el comienzo. A medida que los guerreros de Ogún crecían en fuerza, la noticia se esparcía como un relámpago entre los reinos divinos. Los mortales, antes frágiles y temerosos, ahora empuñaban fuego forjado en el cielo. Y no todos los dioses estaban complacidos. Uno de ellos era Shango, señor del trueno y el relámpago, amo de las tormentas, portador del orgullo y del poder. Alguna vez había luchado junto a Ogún, alguna vez lo llamó hermano, pero ahora esa hermandad tambaleaba. Convocando a Ogún a su palacio en las nubes, la voz de Shango tronó como un trueno sobre el firmamento. Les has dado demasiado poder a los mortales. Con cada batalla se elevan. Pronto olvidarán a los dioses. Pronto nos desafiarán. ¿Es eso lo que deseas? Ogún se mantuvo firme, su presencia silenciosa pero inquebrantable.
No son nuestros rivales, Shango. Son nuestra creación, nuestro reflejo. No luchan para conquistar los cielos, sino para sobrevivir a las pruebas que nosotros pusimos sobre la tierra. Pero la furia de Shango estalló como un rayo. El equilibrio se está rompiendo. Has encendido un fuego en los hombres que no podrá ser contenido. Somos dioses, Ogún, no maestros. Ese no es nuestro camino. El cielo temblaba entre ambos, y los otros dioses, antes silenciosos, ahora inquietos, empezaron a susurrar en las sombras. El miedo se deslizó por el reino divino. El orgullo dio paso a la envidia, y la envidia a la sospecha. La política de los dioses había despertado, y la llama de la fragua de Ogún se había convertido en la chispa de un mundo empapado en pólvora. Aún así, Ogún no cedió. Su voz, templada en fuego y verdad, resonó con claridad. No desharé lo que he forjado. Los mortales han ganado su fuerza. Su valor es mayor que nuestro orgullo. Y así, la fragua de Ogún ardió aún más intensamente, pero sobre ella se acumulaban truenos. Una tormenta como nunca antes. Una tormenta nacida no solo de la guerra, sino del miedo de los dioses, al darse cuenta de que ya no podían controlar lo que ellos mismos ayudaron a crear. Pero Shango, sin intención de retroceder, desató la furia de los cielos. Los rayos partieron los cielos en dos. Los vientos aullaron como espíritus ancestrales despertados. La oscuridad barrió la tierra como una marea viva. «Entonces enfrenta mi ira», tronó. El choque entre Ogún y Shango fue nada menos que apocalíptico. El trueno rugía, el fuego se enfrentaba a la tormenta, el acero chocaba contra el relámpago, y la misma tierra temblaba bajo la furia de los dioses. Ogún, con armas forjadas por sus propias manos divinas, enfrentó la tempestad de Shango con fuego y determinación. Dos titanes, ambos forjadores de mundos, ambos guardianes de visiones distintas, ahora se encontraban en bandos opuestos del destino. Su batalla sacudía no solo el cielo, sino también los corazones de quienes observaban. Los mortales, los guerreros de Ogún, permanecían inmóviles, los ojos abiertos de par en par, el alma encendida. Y en medio de ese caos ensordecedor, una revelación surgió. Los dioses también podían sangrar. Los dioses también podían ser desafiados, no solo con fuerza bruta, sino con espíritu, con valor, con voluntad inquebrantable. Y Ogún lo vio. A través del estruendo del combate, vio a sus guerreros comprendiendo. Ya no se veían como meros instrumentos de la voluntad divina. Se habían convertido en algo más, faros de su propio destino. Fue en ese instante de entendimiento compartido entre lo divino y lo mortal que algo cambió. Ambos dioses, ensangrentados y sin aliento, guardaron silencio. La tormenta se desvaneció, el viento se calmó, y por primera vez en una era, el cielo contuvo la respiración. Ogún, el herrero eterno, el constructor incansable, extendió su mano. Tal vez, dijo, su voz ya no rugiente, sino profunda y resonante. Existe un mejor camino hacia adelante. No necesitamos gobernar solos. Los mortales han demostrado su valor. Guiémoslos, no los dominemos. Dejémoslos vivir, dejémoslos luchar, dejémoslos florecer, como nosotros alguna vez lo hicimos. Shango miró la mano extendida de Ogún. Vaciló. El trueno aún murmuraba dentro de él, pero ya no rugía. Y entonces tomó la mano. No comparto tus métodos, Ogún, dijo. Pero ahora veo la fuerza en tus guerreros. Me has mostrado algo que no esperaba. Y así nació una tregua frágil. El pacto de Ogún con la humanidad había sacudido los cimientos mismos de la autoridad divina, pero también había revelado una verdad más profunda, que la fuerza de los mortales, cuando es guiada, no dominada, puede dar a luz una nueva era, una era en la que lo divino y lo humano caminen lado a lado.
en equilibrio, en lucha y en un destino compartido. El pacto de Ogún con la humanidad es más que una historia de truenos y acero. Es un mito poderoso que resuena a través de generaciones. Una leyenda impregnada de profundo significado cultural, especialmente en la tradición Yoruba de África Occidental, con raíces firmemente asentadas en Nigeria. Esta historia es una celebración de valores que aún viven hoy: la artesanía, la fortaleza, la lealtad. Ogún, el herrero divino, no solo forja armas, forja el destino. Y al decidir compartir sus dones con los mortales, honra una verdad sagrada: que la línea entre lo divino y lo humano no es un muro, sino un puente. Su pacto habla de virtudes como la autosuficiencia, el respeto mutuo y del deber sagrado que conlleva el uso del poder, ya sea divino o mortal. En la creencia Yoruba, los reinos divino y humano están profundamente conectados. Los dioses no existen muy por encima de nosotros, caminan con nosotros, luchan con nosotros y aprenden de nosotros. El mito de Ogún nos recuerda la importancia de buscar el equilibrio, valorar la fuerza y la sabiduría, sí, pero nunca sin humildad. Perseguir la grandeza, sí, pero siempre con cooperación y honor, porque el mayor poder no es mandar, sino elevar. ¿Qué mito africano te gustaría descubrir a continuación? Dímelo en los comentarios. Y si has disfrutado de este viaje al sagrado folclore de África, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra historia del vasto y vibrante mundo de la mitología africana.